707, porque directamente tienen que multiplicarlo por la carga de prueba que hayan puesto ahí. Exacto, perfecto. Ese lo hacen solo. Yo hago esto y ustedes hacen el 707. Bueno, lo que hacemos es pensar este diferencial de carga, si lo pienso como una carguita puntual, ¿qué campo generaría en el punto Z0? O sea, el campo va a estar en qué dirección, y va a estar en la dirección de la recta que une, ¿qué cosa? El punto Z0 con el diferencial de carga. Ahora, ¿va a ser saliente o entrante? Y eso va a depender. Supongamos que esta lambda que me dan como dato es positiva, ¿sí? Voy a poner por acá para que no queden dudas. Una lambda positiva, entonces ¿cómo sería el campo? Saliente para allá. Sería saliente. ¿Sí? Pero este sería un diferencial de campo generado por ese diferencial Q. ¿Mm? Ahora, ¿y lo mismo con qué? Con cualquier pedacito de este anillo que tengo acá. Ahora miren, por la simetría de este problema, yo podría encontrar acá justo enfrentado otro diferencial Q, ¿sí? Por acá. Y este diferencial Q, que está justamente simétricamente con ese, va a generar un campo que va a ser así. Y fíjense que los módulos van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque, ¿cómo calculo el módulo del diferencial de campo? K, diferencial Q, sobre la distancia, le voy a poner R al cuadrado, donde R será esta distancia desde la carga al punto donde yo quiero calcular el campo. Este R de este lado también es igual. ¿Y qué pasa si yo ahora hago lo mismo con cualquier otro pedacito que tome? O sea, si ahora yo tomo otro diferencial de carga acá, tengo el otro que está del otro lado, que hace que tener un campo también opuesto, y si yo hago la proyección de estos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la componente que está, digamos, en el plano XY? Si el módulo de estos dos vectorcitos son iguales, fíjense que para cualquier par de carguita diferencial Q que tome, siempre la componente en el plano XY se va a anular. O sea, solo va a sobrevivir, ¿qué cosa? La componente en Z. ¿Lo ven eso? O sea, yo tomo un pedacito acá de carga, tengo otra puesta tal que también genera otro campo igual del otro lado, pero con el ángulo para el otro lado. Entonces, siempre se van a cancelar. Miren, lo voy a poner acá. Si yo hago la componente esta de acá y esta de acá, esta se cancela con esta. ¿Sí? O sea, se cancelan en el plano XY. Entonces, sobrevive únicamente, ¿qué cosa? Las componentes en Z, que se van a ir sumando. ¿Y para qué me sirve eso? Y porque entonces cuando yo calcule acá el campo total, yo sé que solo tengo que calcular la componente en Z. Supongamos que esto de acá es un angulito que le voy a llamar alfa. La única componente que voy a calcular va a ser, ay, me confundí de color, va a ser el campo de en Z, y eso va a ser el módulo de E, y si es la componente Z va a ser por el coseno de alfa. ¿Lo ven eso? Mucho silencio. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se vio claro? Porque es importante eso. O sea, por simetría se cancelan las componentes en el plano XY, y solo sobrevive la componente en Z.
Bueno, ahora lo que tengo que hacer es calcular el diferencial este de campo. Bueno, dijimos que diferencial de E en módulo es igual a ¿qué? A K diferencial Q sobre el R cuadrado. Y ahora empezamos a mirar un poco cada una de las cosas. ¿Qué es diferencial Q? ¿Cómo lo puedo escribir? A ver, machete. Lambda era igual a carga sobre la longitud, digamos, donde está distribuida esa carga. ¿Sí? Entonces sería Q sobre la longitud, digamos, de ese anillo, con lo cual diferencial Q, yo lo puedo escribir como lambda por diferencial L del anillo, ¿sí? Donde está distribuido eso. ¿Pero qué es este diferencial L? Es un arquito del anillo. ¿Y cómo escribo? Supónganse que acá, a ver, de acá hasta acá, tengo el arquito ese. Voy a llamarle el ángulo de acá abajo, ¿sí? Esto es un diferencial θ. ¿Cómo escribo este arquito que contiene el diferencial de carga? Un arco cualquiera se escribe como R por el ángulo, que en este caso es el diferencial θ. Bien, ya tengo cómo pude escribir el diferencial de carga. Ahora voy a analizar un poco cuánto vale este R al cuadrado de acá. Este R al cuadrado, lo que tiene de bueno es que no se modifica en todo el problema. ¿Por qué? A ver, si lo miro de costado, hago un dibujito medio... A ver, esto sería... No me olvidé de poner que este anillo tiene radio R. Si yo lo miro de costado, tendríamos así. Esto sería Z0, esto sería R, y esto sería el R, que es la distancia entre la carga y el punto donde quiero calcular el campo. Entonces quiere decir que puedo calcular este R cuadrado utilizando Pitágoras, ¿o no? ¿A qué es igual R cuadrado? A Z0 cuadrado más R cuadrado. Pero Z0 es un número, es la altura donde está, y el R es el radio del anillo. O sea que además todo esto es constante, no cambia nunca. Bien. Ahora, ¿qué podría ser? Bueno, buenísimo. Entonces ya sé que el diferencial de E va a ser igual a K por el diferencial Q, que era igual a ¿qué? A lambda por R por diferencial θ. Todo esto dividido el R cuadrado, que era Z0 cuadrado más R cuadrado. Y esto era como era la proyección, porque por simetría solo sobrevive la componente en Z, multiplicado por el coseno de alfa. Bueno, pero ¿qué es el coseno de alfa? O sea, yo no puedo trabajar con cosas, con diferentes variables. El coseno de alfa varía, ¿o no? ¿O sí? ¿Qué es coseno de alfa? Es el angulito este de acá. Y fíjense que siempre va a ser, por más que yo vaya sumando todos los vectorcitos, va a ser constante. ¿Y lo puedo calcular? ¿El coseno de alfa? Bueno, vamos a ver un poco de simetría. Lo voy a ampliar para mirarlo, que yo puedo hacerlo por suerte, y después lo achico. Este ángulo con este ángulo de acá son iguales por ser opuestos por el vértice. ¿Sí? Ahí, estoy moviendo algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venir a este cosito de acá, y esto de acá es alfa.
Bien, y si eso es alfa, puedo escribir ahora el coseno este de alfa, lo puedo escribir en función de los datos del problema, porque si no, no queda todo como coseno de alfa, ¿qué va a ser? Z0, cateto adyacente, sobre R. Pero R, lo pusimos acá en rojo, era la raíz cuadrada de todo esto de acá. O sea, lo voy a poner como Z0 cuadrado más R cuadrado a la 1/2. Bueno, ahora sí, vuelvo a reemplazar en el diferencial E que quiero calcular. Me va a quedar K, lambda, R, diferencial tita, sobre... Bueno, lo voy a escribir así, Z0 cuadrado más R cuadrado, por coseno de alfa, que es Z0 sobre Z0 cuadrado más R cuadrado, todo esto a la 1/2. Si lo escribo un poco más lindo, acá tengo igual base, las potencias se suman, me va a quedar K, lambda, R, Z0, diferencial tita, sobre Z0 cuadrado más R al cuadrado, 1 más 1/2, 3/2. Bien, pero todavía ni siquiera integré. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto? Fíjense que todo esto que está acá son constantes. Todos estos son constantes. Ninguno es variable del problema. El radio es fijo, el Z0, lambda, K. Entonces, si yo quiero hallar el campo total, va a ser la integral de diferencial E. O sea, sumo todas las contribuciones de todos los campitos de cada distribución de carga. O sea, lo que tengo que integrar es K, lambda, R, Z0, diferencial tita sobre Z0 cuadrado más R cuadrado a la 3/2. ¿Entre qué y qué? A ver, ¿qué era tita? Tita es el ángulo que va en el plano XY, o sea, lo tengo que integrar alrededor de todo el anillo, toda la vuelta, o sea, va a ser entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. No se olviden que todo esto de acá, todo esto era una constante que sale fuera de la integral. O sea, lo único que tengo que hacer es integrar diferencial tita entre 0 y 2pi, que no le puse el pi. Gaby, O sea, me va a 2pi. perdóname. Sí. ¿Le podés poner al diferencial de E, al módulo diferencial de E, el subíndice Z? Sí. Que sería la proyección sobre el eje Z. Sí, tenés razón. Que estamos considerando, ¿sí? Sí, porque en realidad vamos a ponerle, sí. Que después coincide con el módulo Así, de... miren, sí, porque la verdad es ya estamos integrando la componente. O sea, esto, el EZ que estamos calculando es la integral del esto, ¿sí? Porque ya es ya lo tengo que es en Z. En los pasos anteriores también, en arriba. Vamos a ponerlo, sí. Acá. Ahí está, perfecto, ahí. Acá. Y en el anterior también. Esto es de Z. Qué lindo que se borra esto, qué fácil. Ahí está, ahí. Perfecto. No, eso es el diferencial esta de... aclaración para que... cuando lo multiplico por el coseno ya es el diferencial Z. Ahí está. Bueno, integro. Por suerte fácil la integral. Esto sale fuera de la integral porque es una constante. Más R cuadrado a las 3/2. Y la integral de 0 a 2pi de diferencial tita me da directamente 2pi. ¿Cómo sería el resultado correcto de este problema? Fíjense que por la simetría de este problema, el campo quedó en Z, y si el anillo está cargado positivamente, esto va a ir hacia arriba, ¿sí? Se aleja, digamos, del anillo. Entonces,
escribo el resultado que sería el campo E, ¿sí?, de este anillo, en el punto, o sea, esto no es el campo total para un anillo, este es el campo de un anillo para un punto que está situado a una altura Z0 concéntrico, digamos, ¿sí? Es un resultado muy, muy, muy particular. Imagínense si esto es un lío hacer, lo que sería hacer algo más complicado. Si me llegan a correr ese punto 1 milímetro a la derecha, sonamos. A la 3/2, y esto es en K-versor. ¿Sí? Si quieren le pongo, miren, le voy a poner acá P, y a este punto de acá le voy a llamar, este es el punto P. Entonces este es el campo en el punto P generado por este anillo cargado con lambda. Repasemos un poco lo que hicimos. Primero, cada vez que tengan una distribución de carga que no sea puntual y que tengan distribuida carga linealmente en superficie o en volumen, lo que pueden hacer es ir tomando diferencial de carga, ¿sí?, porque ustedes saben cómo se comporta para una carga puntual, y después suman, que sería integrar, para toda la distribución de carga. Lo que pasa es que muchas veces tienen que escribir el diferencial de carga y la distancia en función de los datos del problema, porque si no después no pueden integrar si les quedan todas las variables mezcladas, ¿sí? Entonces siempre el diferencial de carga no van a poder integrar diferencial Q, van a tener que escribir diferencial Q en función de las variables del problema. En este caso, como es lineal, es lambda diferencial L. Como el diferencial L está distribuido sobre un arco, ese diferencial L lo escribo como R diferencial θ. Ahí está, ahí se terminó y ya escribí bien el diferencial de carga. Después me fijo en el R cuadrado. El R cuadrado, en este caso, tenía la ventaja de que era constante, no variaba nunca, la distancia siempre es la misma, de cualquier punto del anillo al punto Z0. Bueno, otra cosa menos que integrar. Y después, bueno, simetría full, porque eso les va a simplificar todo el problema. Imagínense que si esto no quedaba en el eje Z, yo tenía que proyectar también y hacer la otra integral para, sería, digamos, en una dirección R, ¿sí?, de coordenadas cilíndricas, y hubiese tenido que integrar la otra coordenada. Pero por la simetría del problema, como siempre podía encontrar otro diferencial de carga opuesto, tal que las componentes en Z se anulan, en el plano X y se anulan, solo me queda el campo en Z. Entonces, como yo sé que solo el campo va a quedar en Z, solo calculo la componente Z. Entonces, bueno, calcular la componente Z es hacer la proyección, y para eso elegí este ángulo alfa y calculé esa proyección. Bueno, pero ese ángulo alfa lo tuve que escribir en función de los datos del problema. Una vez que tenía todo eso, como yo lo que estaba calculando era un diferencial del campo en Z, ahora para calcular el campo en Z total tuve que integrarlo, y ahí sí tengo el resultado del problema. Bien. El problema en un punto se convierte en uno de análisis, ¿no? Y llegamos a una expresión. En ese punto tenemos que tratar de volver a convertirlo en un problema de física. Podríamos habernos equivocado mientras estamos despejando. Si es un ejercicio que no hicieron nunca y están en un examen, bien pueden haberse equivocado en algún despeje. Entonces, cuando uno tiene una fórmula, esto no solo aplicable a campo eléctrico y en este contexto, ¿no?, sino a cualquier contexto, siempre hay que llevarlo cualquier a lo que ustedes contexto de conocen. ingeniería. ¿Es razonable Siempre. esto que obtuvimos? Lo primero que uno puede mirar es si está bien dimensionalmente, porque como la matemática no sabe de dimensiones, si nos equivocamos en un despeje,
bien nos puede quedar la fórmula incorrecta desde el punto de vista dimensional. Eso tiene que tener unidades de campo eléctrico. Si miramos arriba de todo, campo eléctrico es K por Q sobre R cuadrado. Y fíjense, tenemos lambda y R hacen Q, ¿no es cierto? Porque lambda es Q sobre longitud y R es una longitud. En la expresión de abajo, lambda y R hacen Q en unidades. Todavía no estoy pensando en otra cosa. Y después tengo, abajo en vez de tener R cuadrado, tengo en vez de tener una longitud al cuadrado, tengo la 3 medios. Pero arriba tengo una longitud. Entonces una longitud arriba con una longitud abajo a la 3 medios es una longitud al cuadrado abajo. O sea, eso dimensionalmente está bien. Pero podemos ir un poquito más allá y decir, ¿y esto es razonable que de esto? ¿A qué debería tender esto? ¿En qué se debería convertir esta fórmula? No siempre esto está a mano. Y no siempre que está a mano nos damos cuenta. Pero si nos damos cuenta, mejor. ¿A qué debería tender esta fórmula en algún límite? Por ejemplo, si z es igual a 0, o sea, si el punto P está justo en el plano del anillo y en el centro, ¿cuánto tiene que dar E? Lo mismo, pero sin el Z0 en la ecuación. No, pero la idea es al revés. Es Ah, decir, bueno, no no lo miro mismo, la pero, ecuación. digamos, Claro. A ver, acá lo dibujé. La expresión tiene que ser válida porque no nos pusimos un límite de validez. Para z igual 0 debería ser válida. ¿Y cuánto tiene que valer E? Pensado de otra manera, no desde este punto de vista detallado y matemático. tendría que ser el máximo. A ver, miren el dibujo. Pensalo Miren el dibujo de acá que hice acá. A ver, yo agarro este diferencial de carguita acá y eso genera un campo para allá. Pero este que está opuesto genera un campo para acá, que es de igual módulo porque está a la misma distancia y es el mismo diferencial de carga. Ahora todo... ¿Y en Z hay diferenciales en Z? Y No, se anula el campo. O sea, E tiene que dar 0 si Z es igual a 0. Y bueno, efectivamente, para Z0 igual a 0, E da 0. O sea, ese límite, la fórmula lo marca bien. ¿Y podemos pensar en algo más? Si Z0 fuera mucho más grande que R, ¿cómo veríamos a ese anillo? Este es el anillo, mirá, ahí lo dibujé. ¿Como un punto? Claro, como una carga puntual. ¿Y qué deberíamos obtener? Por supuesto que en un sentido podemos decir vamos a obtener 0. Si está muy lejos, el campo tiende a 0. Bueno, y es cierto, si Z0 tiende a infinito, E tiende a 0. Pero antes de tender a 0, para un valor suficientemente grande de Z0 frente a R, deberíamos obtener la expresión para una carga puntual. ¿Cuál sería la expresión si viéramos al anillo como una carga puntual? ¿Cuánto vale E creado por una carga puntual en una distancia Z0? Hay que aplicar la ley de Coulomb y Sí, bueno, aplicalo, dale. Te esperamos. es K por Por Q, Q sobre Z al cuadrado. claro. K por Q sobre Z al cuadrado. Perfecto. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto vale Q en este caso en función de lambda? Porque vos verías una carga puntual, pero con la carga total del anillo. ¿Cuánto es la carga total del anillo? Lambda. No. Lambda No. la carga por unidad de longitud. ¿Cuál es la longitud del anillo? R por diferencial tita.
Ese es el diferencial de longitud. La longitud total del anillo, ¿cuánto es? Pi por diámetro. O 2 pi radio. ¿No? Pi diámetro, 2 pi radio. No es Sí. no es por llevarte la contra, por aclararte algo, sino porque ahí lo tenemos escrito. Fíjate en el numerador. O sea, lambda por 2 pi r es Q, la carga total del anillo. Y fíjense la simplificación que hizo Gaby mientras yo hablaba con ustedes. Lambda por 2 pi r es Q. Queda K por Q, R cuadrado se desprecia frente a Z0, queda Z0 sobre Z cuadrado a la 3 medios, o sea, Z cubo. Z0 sobre Z cubo es Z cuadrado. K por Q sobre Z cuadrado. Si ustedes pueden hacer esta verificación mientras están haciendo el examen, pasan al ejercicio siguiente recontentos y con toda la polenta para hacer bien también el ejercicio que sigue. ¿Se vio? ¿Se entendió? Sí, me parece que sí.